cordial saludo para todos. Este video tiene la intención de guiarles un poco en la construcción de sus propias hojas de Excel para el cálculo del factor de compresibilidad. Entonces les voy a explicar un poco cómo he construido mi hoja para que puedan tomar algunas ideas que tal vez sean útiles para ustedes. Entonces, en la primera parte de mi hoja, esta parte superior, tengo un menú desplegable donde puedo elegir el componente y una vez elija ese componente voy a conseguir los datos de las constantes críticas, el peso molecular, así como los valores de las constantes para calcular la presión de vapor de la sustancia. Estos datos los traigo de la base de datos que ya ustedes han construido o están construyendo. Entonces, en esta primera parte lo que yo hago es traer las constantes de las sustancias, mientras que en esta segunda parte puedo elegir el tipo de ecuación de estado que requiero o que deseo para el cálculo del factor de compresibilidad y las diferentes isotermas como tal. En esta tercera parte de la hoja, la parte inmediatamente superior a la gráfica, tenemos las diferentes, puedo dibujar diferentes temperaturas reducidas. Aquí he elegido 4, una es 0,9, la temperatura reducida de 1 correspondiente a la isoterma crítica y 2 isotermas arriba de la isoterma crítica a la temperatura reducida de 1.2 y temperatura reducida de 1.4. Adicionalmente me permite también calcular la cantidad, la presión reducida mínima y presión reducida máxima, donde voy a realizar ese cálculo de la isoterma. Entonces en este caso se ha elegido como la presión mínima 0.1 y la presión máxima reducida de 3. Elijo calcular para cada isoterma 100 puntos y con el intervalo que quiero, el número de puntos, puedo calcular cuál sería el incremento de la presión reducida a la hora de ya generar los diferentes puntos de cálculo. Entonces esta primera celda para el cálculo de la presión reducida está dada con la presión mínima. Y de ahí en adelante lo que se hace es a la presión reducida de la celda anterior se le suma el delta necesario para eso, tal que después de 100 puntos se llegue a la presión máxima. Inmediatamente al lado derecho de esa presión reducida está la presión de la sustancia, que será la presión reducida multiplicada por la presión crítica de esa sustancia. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo se calcula cada una de estas isotermas. Vamos a empezar con esta primera isoterma, que es la isoterma correspondiente a 0.9. Como esta isoterma se encuentra por debajo de la temperatura reducida de 1, tiene la posibilidad de cambiar de fase en algún momento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos evaluar ese cambio de fase? Pues para ello necesitamos conocer la presión de saturación de la sustancia. Para esa presión de saturación, entonces, lo que nosotros vamos a poder realizar es utilizar esta ecuación de presión de saturación calculada a la temperatura de la isoterma. Esa temperatura de la isoterma pues es la temperatura crítica multiplicada por la temperatura reducida de esa isoterma. Entonces, una vez nosotros tenemos este valor de presión, vamos a poder calcular de alguna manera dónde estará ese cambio de líquido a gas o de gas a líquido como tal. Bueno, antes de poner en práctica eso, vamos a ver cómo calculamos entonces las raíces de la ecuación cúbica, como ustedes se acordarán. Entonces, esta ecuación cúbica tiene la posibilidad de tener 3 raíces reales o una raíz real. Para ello, esta hoja cuenta con una función que hemos creado que se llama la función cúbicas. Esa función cúbica recibe el tipo de ecuación, ¿cierto?
tipo de ecuación dependiendo si tenemos Applies-Word u otra ecuación. Recibe el número de esta ecuación asociado a la ecuación que estamos. E33, el siguiente argumento de entrada, es la temperatura a la cual queremos calcular en Z. B35 es la presión a la cual queremos también calcular ese Z. Los valores de 5, E5, G5 y I5 corresponden respectivamente a la temperatura crítica, la presión crítica del factor aséptico y el KSE. Ese valor KSE realmente es el valor que utilizamos en la ecuación modificada de Strajit y Vera, la ecuación de Strajit y Vera que modifica la ecuación de Cohen-Robinson como tal. Eso ustedes ya, esos datos los tienen, esa información la tienen, que está en el artículo que es original, que ustedes tienen esa contribución original de Strajit y Vera. Entonces él me recibe esto y a partir de eso él nos devuelve las raíces reales y el número de raíces reales como tal. Entonces hay una zona donde debido a la ecuación vamos a tener 3 raíces, pero llega un momento donde solamente vamos a tener una raíz, la región de una raíz, la región de 3 raíces como tal. Bien, como ya les había dicho, dependiendo de la presión de saturación vamos a saber cuál de las 3 raíces elegir. Entonces, si tenemos que la presión a la cual estamos calculando nosotros el factor de compresibilidad es menor que la presión de saturación, nos vamos a encontrar precisamente en la zona de gas o la zona de vapor. Por lo tanto, la raíz que nos interesa es elegir la mayor raíz de todas de las raíces reales que él calcula. Ahora, si nosotros ya estamos en una presión, si la presión fuera mayor que la presión de saturación, entonces sabemos, por ejemplo en este caso aquí que les estoy señalando es de 26 bar, sabemos que 26 bar es mayor que la presión de saturación, vamos a elegir la menor raíz de todas. Esa menor raíz corresponde a la raíz del líquido como tal. Entonces ustedes ven aquí cómo calcula esta ecuación cúbicas, las raíces y el número de raíces que hay. Ahora, para discriminar cuál raíz elegir, tengo una celda que me permite elegir la raíz dependiendo de la presión de saturación y dependiendo del número de raíces. Si G35 es el número de raíces, si el número de raíces es mayor a 1, entonces tengo que elegir entre cuál raíz elegir. Entonces, de esas 3 que me va a entregar. Entonces, si B35 en nuestro caso, que es la presión, es menor que la presión de saturación, entonces, como ya habíamos hablado, elijo el Z mayor. Por tanto, entonces tomo el máximo de los valores de las 3 raíces de Z. Si por el contrario esta presión es mayor que la presión de saturación, voy a tomar la mínima correspondiente al líquido. Esta última parte más es si tengo solamente una raíz, pues elijo la máxima de todas. ¿Por qué? Porque cuando solamente da una raíz real, las otras 2 las coloca como 0. Entonces la única raíz que tiene significado físico es la mayor de estas, que es. Entonces, como ustedes ven aquí, entonces ya yo puedo clasificar las raíces dependiendo de qué fase sea la fase más estable. De manera similar puedo realizarlo ahora para la otra isoterma, que es la isoterma de 1, que es la isoterma crítica. Fíjense que aquí ya no necesito calcular la presión de saturación, porque yo sé que para temperaturas reducidas arriba de 1 solamente voy a tener una raíz estable, una raíz real. Entonces no necesito discriminarla, solamente la raíz real, pues esa es la raíz que es la raíz termodinámicamente estable. Lo mismo hago para la temperatura reducida de 1.2 y para la temperatura reducida de 1.4. Entonces ya trazo cada una de las gráficas. La gráfica de la temperatura reducida
0.9, pues en el eje de las X va a estar la presión reducida, en el eje de las Y va a estar Z. Lo mismo voy a hacer para la isoterma crítica, el mismo intervalo de presión reducida, el valor de Z, la presión reducida de 1.2 y la presión reducida de 1.4. Entonces, de esta manera se tiene la funcionalidad. Ahora vamos a ver un poco de cómo es que actúa la función cúbicas. Entonces la función cúbicas, como ya lo se había explicado, va a tener unos argumentos de entrada. El primer argumento de entrada es el número de la ecuación de estado. Si es 1, entonces va a ser Swabridge-Rowan. Si es 2, va a ser Penn-Robinson. Si es 3, va a ser Penn-Robinson modificada por Strachey-Vera. El segundo argumento, T, es temperatura. P, tercer argumento, la presión absoluta. PC, la temperatura crítica. PC, la presión crítica. W o omega, que es el factor acéntrico. Y KSB, que es la modificación dada por Strachey-Vera. Ustedes notan T, P, TC, PC, W, omega y KSB son números de doble precisión. Después vamos a escribir aquí una variable que va a ser como un vector que nos va a permitir almacenar los 4 coeficientes que corresponden a los coeficientes de un polinomio de grado 3. R, la constante de los gases. PR es T sobre T crítica, la T que ingresa, y la T crítica que también ingresa en los argumentos de la función. Lo mismo hacemos con la presión reducida. La siguiente línea corresponde a la raíz cuadrada de la temperatura reducida. Lo coloco en una línea aparte debido a que el código o el programa Visual Basic tiene de manera directa incluida la raíz, la función raíz, entonces se importa desde la función de Excel. Por eso tenemos application.worksheetfunction.power, entonces, y ese power nos permite elevar una variable a cualquier exponente. En este caso, como es una raíz, 0.5. La siguiente parte del código que nos permite encontrar o definir de acuerdo al tipo de ecuación los parámetros que corresponden a esa ecuación. Entonces, de acuerdo a lo que ya habíamos visto cuando explicamos las ecuaciones, este del 1 es delta 1, del 2 es delta 2, OA es el omega de A, OB es el omega de B, N es el parámetro que nosotros utilizamos cuando vamos a calcular el F sub T para las ecuaciones de estado. Entonces, si la ecuación de estado es 1, entonces él va a asignarle estos valores correspondientes a la ecuación de Swabridge 1. Si la ecuación de estado es 2, vamos a tener entonces los parámetros asociados a la ecuación de Penn-Robinson, o si no es ninguna de las dos, va a ser la ecuación modificada por Strachey-Vera. Aquí van a estar. Una cuestión importante que notar en Strachey-Vera, con ustedes, como ya lo habíamos hablado en nuestras sesiones pasadas, KSB, este de acá, K de Strachey-Vera, únicamente es válido o se puede utilizar para temperaturas reducidas máximo hasta la temperatura crítica. Entonces, aquí evaluamos si la temperatura reducida es menor a 1, entonces utilizamos el KSB. De lo contrario, lo fijamos en 0. Y a partir de eso encontramos el N asociado a la ecuación de Strachey-Vera. Entonces, aquí hemos sacado ya un bloque que nos permite seleccionar los parámetros de acuerdo a la ecuación de estado que estemos trabajando. Después de este if, corresponde a operaciones que son comunes a todas las ecuaciones de estado cúbicas que nosotros estemos trabajando. Entonces vamos a calcular el F sub T como 1 más N multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de BTR, y todo eso elevado al cuadrado. El ATC, el AT, el B de la ecuación de estado, que sabemos que es asociado al volumen molecular, el A y el B, que son parámetros adimensionales. Entonces, de aquí vamos a poder calcular el D1, el D2 y el D3. Como ustedes recordarán, este D1 es el coeficiente que acompaña al z cuadrado, el D2 el coeficiente que acompaña al z, el D3 el
que acompaña el z elevado a la 0. Entonces tal que tengamos un polinomio z a la 3 más d1 z cuadrado más d2z más d3. Este coeficientes, como ustedes se acordarán, aquí ya estaba definido al principio, ¿cierto? Es un vector de 4, tiene 4 casillas. En la primera va a ser el coeficiente de z3, segunda el coeficiente de z al cuadrado, coeficiente de z y el otro el coeficiente de z a la 0. Después, en esta línea que tenemos aquí, vamos a encontrar las raíces para un polinomio que tenga estos coeficientes, un polinomio de grado 3, utilizando una función de Cardano que ya la vamos a explicar en forma breve. Entonces, una vez calculamos las raíces utilizando la ecuación de Cardano, la función nos devuelve las raíces y más eso el número de raíces reales que tiene, que es lo que nosotros veíamos acá. Entonces esa es la manera en que funciona cúbicas. Una cuestión que tenemos que observar también es Cardano. Entonces la función Cardano nos recibe un vector de coeficientes C1, C2, C3, C4, que ya los calculamos con la ecuación de estado. Bueno, entonces la primera, ustedes se acordarán cuando vimos un poco de la ecuación de Cardano. La forma estándar de la ecuación de Cardano es que el coeficiente del polinomio de la variable elevada a la 3 debe ser 1. Si ustedes se dan cuenta que estamos trabajando con un polinomio genérico, la entrada, este C1 no necesariamente va a ser 1. Entonces, para poder transformarlo a la forma, llevarlo a la forma estándar con la que se trabaja Cardano, entonces dividimos este polinomio en C1 tal que obtengamos la forma estándar del polinomio de Cardano. C2 entre C1, C3 entre C1, C4 entre C1. Luego, pues, de acuerdo al documento que ustedes ya tienen, podemos conocer el valor de Q, el valor de R, el valor de D, que nos va a permitir discriminar el número de raíces. Entonces, si D es mayor a 0, sabemos que nuestra polinomio tiene solamente una raíz real, que tener dos complejas. La raíz real la vamos a almacenar en roots 1, la primera casilla de ese vector, mientras que a los otros dos les vamos a asignar un valor de 0. Ahora, si el valor de es menor a 0, vamos a tener tres raíces reales y van a estar asociadas cada una de ellas a root 1, root 2 y root 3, ¿cierto? Cada una de ellas dado por la expresión de Cardano. Ahora, si D nos diera 0 eventualmente, entonces va a tener también tres raíces reales, pero dos de ellas por lo menos van a ser iguales, van a ser idénticas. La vamos a calcular de esta manera. Y finalmente en roots 4 nos va a almacenar cuántas raíces tiene. Entonces va a tomar real roots, entonces si es D mayor que 0, real roots vale 1, entonces va a colocar aquí 1 o 3 en el caso de que sea menor a 0 o igual a 0 como tal. Y finalmente pues esta fórmula de Cardano nos devuelve las raíces a nuestra hoja de cálculo. Bueno, entonces básicamente esta es la manera en que yo he construido la hoja y espero que esta guía les sirva para poder avanzar un poco en la construcción de la suya. Muchas gracias por la atención.